Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad que queremos hoy compartir con ustedes. Les agradecemos su asistencia y pues vamos a dar ya inicio a esta capacitación con ustedes sobre el tema de facturación electrónica para la compañía. A continuación le voy a dar la palabra a Humberto y a Ricardo para que les demos la bienvenida. Humberto, por favor, adelante. Muy buenos días para todos. Que ustedes como forman parte integrante del proceso de expedición de pólizas, que ustedes son más que todo en el tema de autos y cumplimiento. Y como es conocido, el gobierno ha venido implementando el sistema de facturación electrónica en varios sectores. Ya nos tocó a compañías de seguros implementar el proceso. Entonces, a partir de mañana, 1 de octubre, pues es una obligación que las aseguradoras hagan facturación electrónica sobre las pólizas. Como ustedes forman parte del proceso pues operativo en la expedición, es muy importante pues que esta capacitación, esta charla que les vamos a hacer, va a ser muy importante en el proceso de la emisión y en la creación de los clientes. Entonces, una vez más, expreso mi agradecimiento, la asistencia, por acompañarnos en esta reunión. Los voy a dejar en compañía del equipo del proyecto encabezado por Joel Romero de Procesos, nuestro sugerente de impuestos Edwin Ricardo, Joana del área técnica. Entonces, bienvenidos y aprovechemos esta capacitación. Muchas gracias. Joel, por favor. Buenos días a todos. Les habla Ricardo Rodríguez, subgerente de impuestos de Previsora. Quiero darles un cordial saludo de bienvenida a esta sesión en nombre del equipo directivo del proyecto de factura electrónica. Esperamos que esta capacitación sobre este importante tema de cumplimiento legal y normativo que ahora nos obliga a facturar electrónicamente la comercialización de pólizas de seguros sea de su completo interés. Quedamos a la espera de atender las inquietudes que puedan presentarse en el transcurso de esta sesión. Los dejo en compañía de Joel Romero, gerente del proyecto y del equipo capacitador. Feliz día y que sea una sesión muy productiva. Listo, perdónenme ya que estaba ahí con el micrófono apagado. Les decía que, como bien lo comentaba Humberto y Ricardo, pues hoy estamos dándole la bienvenida a este a este nuevo proceso de facturación electrónica. Y pues tras este proyecto hay un equipo muy importante de personas y de áreas involucradas. Hoy nos acompaña un pequeño grupo en representación de ese equipo. Y pues hoy trajimos, como ya lo vieron ustedes, a Humberto, nuestro gerente de sucursales, a Edwin Ricardo, nuestro subgerente de impuestos. También nos acompaña Joana Martínez, nuestra especialista de la vicepresidencia técnica, y Liliana Guaquita, nuestra especialista de la gerencia contable. Hoy con este equipo queremos compartir con ustedes unos temas muy importantes. A continuación les voy a mostrar la agenda de los temas que vamos a socializar. En principio, pues ya surtimos la bienvenida y presentación. Vamos a hablar un poquitico del tema de la contextualización normativa. Es importante, creo que para todos saber cuál ha sido el trasegar de la regulación hasta el día de hoy y cuál será el hito que está previsto para mañana, 1 de octubre. También hablaremos del proceso de facturación electrónica y sus componentes. Vamos a comenzar a familiarizarnos con conceptos como el XML y la representación gráfica, que muy seguramente van a comenzar a ser muy comunes en su proceso. Vamos a hablar un poco del proceso del modelo de emisión definido por la compañía para que ustedes como actores y como expedidores delegados conozcan cuáles son sus roles dentro de ese proceso y cómo van a interactuar con los distintos actores. Y por supuesto, un tema súper importante, vamos a hablar de los módulos impactados en CICE para que ustedes entiendan cuáles son esos cambios importantes en módulos como SUB y las políticas de control de adquirientes.
Esta es la agenda prevista y nuestra dinámica pues será las preguntas que ustedes vayan teniendo en el transcurso de la sesión, las pueden ir por favor registrando en el chat, las iremos consolidando y finalizado la revisión del tema de módulos, pues haremos un espacio importante para atender sus inquietudes y seguir haciendo las aclaraciones respectivas. Vamos a iniciar entonces con la contextualización normativa, que es importante, digamos, entender. De este slide yo creo que se refleja un poco que si bien estamos a puertas ya de la fecha de salida del 1 de octubre, la compañía y en general la regulación de facturación electrónica viene ya hace varios años. Particularmente la compañía viene hace 2 años su implementación y esto se inicia con la resolución 010 de la DIAN en febrero de 2018. Como aspecto importante de esta resolución, pues fue determinar quiénes eran los obligados a facturar electrónicamente. Para el caso nuestro, como grandes contribuyentes, pues hicimos parte de ese grupo que entró en la regulación. Durante el año 2018 estuvimos haciendo toda la implementación y a partir del mes de diciembre ya entramos en la operación con la emisión de facturación por procesos diferentes a póliza. Son procesos administrativos de la compañía distintos al negocio misional. Para el mes de junio del 2019 implementamos el modelo de recepción de facturas. Digamos que, como seguramente a varias de sus entidades les ocurre, debemos facturar y recibir de nuestros proveedores sus procesos de facturación y ese modelo lo implementamos a mediados del año 2019. Para el mes de octubre se da un hito importante frente al calendario de facturación del sector asegurador. En ese entonces, digamos, establecimos como fecha con la resolución 064 de la DIAN el 1 de junio de 2020 como fecha de salida de este modelo. Fue la fecha, digamos, inicial. Sin embargo, pues en el transcurso del año 2020 se fueron replanteando este calendario y en marzo, por ejemplo, se genera el decreto 358 y en mayo la resolución 042. Para esos 2 puntos le vamos a dar la palabra a Liliana para que nos detalle un poco más cuáles son los impactos a nivel de la póliza de seguros de estos 2 hitos normativos. Adelante, Liliana, por favor. Muy buenos días para todos. Yo soy Liliana Guáqueta, especialista de la sugerencia de impuestos de la previsora y, como lo comentó Joel, parte de este equipo de proyecto facturación electrónica. Quiero contextualizarlos frente a la normatividad que se expidió en este año, en el 2020, frente a temas de facturación electrónica y que son el motivo que nos trae en este momento esta sesión, pues tuvo un impacto importante para el sector asegurador. En marzo del 2020, el Ministerio de Hacienda expidió el decreto 358, que básicamente reemplazó toda la normativa que había vigente sobre tema de factura electrónica. Entonces, dentro de estos principales cambios que nos trajo el decreto, nos define en qué consiste el proceso de facturación electrónica en general para todas las compañías, lo cual incluye la expedición de la factura, el envío de la factura a la DIAN para su validación y finalmente la entrega a los clientes de la factura. Como hito importante de este decreto, encontramos que redefine el listado de documentos equivalentes a la factura. Anteriormente, la póliza de seguros era un documento equivalente para todos los efectos comerciales, tributarios y fiscales. A partir de este decreto se excluye la póliza de este listado, situación que nos obliga a emitir factura electrónica por la comercialización de las pólizas de seguros. Posteriormente, en mayo, la DIAN emitió la resolución 00042, la cual establece los requisitos técnicos y tecnológicos que debe cumplir la facturación electrónica a nivel general. Indica cuáles son los campos obligatorios de la factura, qué información debe llevar. Y dentro de esos principales cambios que hubo, encontramos unos nuevos términos y hacen referencia a la información tributaria de nuestros clientes, que ya más adelante vamos a ver cuál es esa información que estamos solicitando a partir de ahora. Asimismo, esta resolución redefine el calendario de implementación de facturación electrónica, siendo para las empresas aseguradoras la fecha máxima de implementación el 1 de octubre, es decir, el día de mañana. Aquí hacer un llamado para aclarar que este es un tema que nos aplica para todas las compañías aseguradoras. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. Y bueno, como bien tú lo dices, creo que destacar de este mensaje o este slide 2 grandes mensajes. Uno, que es un tema en el que la compañía ha venido trabajando ya hace un tiempo importante,
producto, digamos, del cumplimiento normativo, y dos, que este es un proceso que a partir de mañana nos hace extensivas a todas las compañías de seguros. Vamos a hablar ahora del proceso de facturación y sus componentes para que se familiaricen con algunos de los términos. Entonces, por favor, Liliana, continúa. Claro que sí. Bueno, ¿qué es la factura electrónica? Hace parte de los sistemas de facturación y es el documento que soporta las transacciones de venta de bienes y de servicios y tiene lugar a través de sistemas computacionales y o soluciones informáticas. En la parte izquierda, en el diagrama que se visualiza, está a grandes rasgos cómo funciona el proceso de facturación electrónica a nivel general, no específico para las compañías de seguros, es a nivel general. Entonces, el proceso comienza con el facturador electrónico, en el caso de Previsora, pues es nuestra compañía. Se emite la factura a través de los sistemas de información que tenga cada compañía para el efecto. Como segundo punto, se transforma esa información a un archivo XML. Eso se hace a través de un proveedor tecnológico autorizado por la DIAN para el efecto. Posteriormente se hace el envío de esta información a la DIAN. La DIAN hace la validación. Si pasa la validación de la DIAN, la firma y ya emite el XML firmado, que ya es lo que se convierte en factura electrónica con validación previa por parte de la DIAN, y finalmente le hacemos el envío a nuestro cliente. ¿Qué es la validación previa que hace la DIAN sobre la factura? Lo que valida la DIAN es que ese documento que enviamos cumpla con los requisitos que fueron establecidos en la resolución 0042, hace unas validaciones técnicas y da el aval para que la factura se considere ya válida y se le pueda entregar al cliente. Es de aclarar que para todos los efectos contables, tributarios y fiscales, a partir de mañana, el documento idóneo para la comercialización de pólizas de seguros es la factura electrónica. A continuación vemos en este slide los componentes de la facturación electrónica, que son principalmente dos: la representación gráfica y el XML. En la parte derecha visualizamos lo que es el XML, que realmente es lo que se considera la factura y es el título valor de ahora en adelante. Como lo mencioné anteriormente, para todos los efectos contables, fiscales, comerciales y tributarios, este será el documento idóneo. ¿Qué es el XML? Es el conjunto de datos que contiene la información de la factura electrónica. Este está regulado por la DIAN y contiene pues toda la información de la venta de bienes o servicios. En la parte izquierda vemos la representación gráfica, como su nombre lo indica. Contiene los datos que están inscritos en ese XML de cara a tener una visualización pues más entendible de la factura. Este es un archivo que se entrega en PDF. Cuando se hace el envío al cliente de la facturación, en el caso de Previsora, siempre de parte de Previsora, el cliente va a recibir dos archivos, el XML y la representación gráfica de la factura. En la representación gráfica de nuestra factura, ¿qué datos se van a encontrar? La sucursal de expedición, el número de la póliza que se le está cobrando, el endoso, el ramo, el nombre del cliente, el nombre del tomador de la póliza, sus datos de identificación, el valor de la prima, que compone el subtotal y el valor de los impuestos a que den al lugar y el total de la factura. Continuemos, por favor. A continuación, vamos a darle una breve explicación de cómo está implementado el modelo de emisión de factura en la compañía. El proceso arranca con la expedición de la póliza, como normalmente se hace hoy. Ese proceso no ha cambiado. La póliza se expide a través de los sistemas que estemos manejando. En este momento, pues nuestros software son CICE 2G, CICE 3G, R1 y R2, y para el tema de SOA tenemos Previsora. Entonces, el expedidor emite la póliza, como lo hace hoy en día, póliza o endosos a la misma, y
internamente, pues el sistema por debajo va a generar de cara a facturación electrónica dos tipos de documentos, una factura de venta o una nota a crédito. ¿Cuál va a ser cuál es la definición para saber qué documento va a generar el sistema? Todo aquel movimiento que se genere que tenga una prima mayor a 0 va a generar una factura electrónica para el cliente. Y todo movimiento que tenga una prima menor a 0 va a generar una nota a crédito. Este proceso, como ya lo dije, es un proceso automático. El expedidor no tendrá que hacer nada adicional para generar la factura, eso lo hará el sistema automáticamente. Aunque esta es la regla general, tenemos algunas excepciones de facturación. La primera es que aquellos movimientos que se emitan que no tienen movimiento de afectación de prima, que sea de pronto una corrección de texto, aclaraciones, cambios de placa, que no generen movimiento de prima, no va a generar ni factura electrónica ni nota a crédito. Pues ni a la DIAN ni al cliente le interesa pues llenarse de documentos que no contienen información tributaria. Entonces, para estos casos no se va a generar ninguno de los dos documentos explicados. Y la segunda particularidad por la cual no se va a generar facturación son las pólizas que son expedidas bajo la figura de coaseguro aceptado. En el caso en que se emitan estas pólizas no se va a generar factura, pues de acuerdo a lo establecido en la circular de la superfinanciera, nos vamos a ceñir por lo mismo. En el caso cuando se emiten las pólizas en este tipo de negocios, quien emite la póliza es la compañía líder. Para efectos de facturación va a ser igual. Será la compañía líder la que deberá emitir la factura y las aceptantes seguiremos emitiendo nuestras pólizas para controles contables y demás, pero no emitiremos factura de cara al cliente. Aquí, antes de continuar, quiero hacer de pronto unas aclaraciones de situaciones de expedición particulares que hay en nuestra compañía para que ustedes conozcan cómo va a ser el manejo. Tenemos una situación frente a expedición de pólizas que son emitidas a sociedades futuras. Cuando se emiten estas pólizas, normalmente las sociedades futuras se crean así porque todavía no tienen un NIT asignado, no se han constituido ante la DIAN. En esos casos, como cuando se crea esas sociedades en el sistema, le genera un NIT interno, como un código interno de identificación para previsora. Si enviamos eso a la DIAN, pues generaremos inconsistencias en la información, por lo cual para esos casos se va a emitir factura electrónica para cada participante de esa sociedad futura. Si son 2 compañías o 2 personas las que conforman esa sociedad futura, va a salir una factura para cada una de esas personas por el porcentaje de participación que tengan dentro de la sociedad futura. Otro caso particular de expedición son las pólizas que se emiten en dólares. De cara a facturación electrónica, la factura va a salir en la moneda de emisión de la póliza, es decir, en dólares. Tanto la prima como el IVA se mostrarán en dólares y en la representación gráfica se podrá visualizar la TRM del día de expedición para todos los efectos. Continuemos. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias y hacemos la invitación para que las personas que tengan esa inquietud la vayamos registrando en el chat, por favor, que ya en un momento las vamos a ir revisando y vamos aclarando las dudas que puedan ir presentándose. A continuación vamos a hablar un poquito del modelo de emisión definido. Aquí es importante pues mostrarles a ustedes cuál es ese, ya vimos algunos de los conceptos, vimos el contexto normativo. Entonces vamos a mirar ahora cómo está planteado el modelo de expedición en la compañía, donde ustedes obviamente hacen parte fundamental. Nuestro proceso arranca con el expedidor, quien pues tiene la responsabilidad y la labor de generar las pólizas diariamente. Ese sistema, digamos, ese paso no va a cambiar. Ese paso continúa como está, pero ya vimos nosotros que por debajo de esto, en la medida en que el sistema vaya registrando los datos de la póliza, nos va a ir generando una información para consolidar lo que ya vimos anteriormente que se denomina el XML. Esto lo hará a través de nuestro proveedor tecnológico transfiriendo y su plataforma que se denomina iFactura. Ese XML que tiene ya la información de la facturación es trasladado a la DIAN. La DIAN, digamos, hace ese proceso, como ya lo explicó Liliana, de validación previa,
donde da una revisión a cada uno de los puntos que tiene contemplados dentro de la regulación y podríamos tomar dos alternativas, dar por aceptada la factura o rechazarla. Si fuera el caso del rechazo de parte de la DIAN, pues volvería a nuestro proveedor tecnológico para mirar dónde pudo haber de pronto alguna inconsistencia o alguna falla y se ajustara y volver a lanzar el proceso. En el caso de que la DIAN lo acepta, este proceso igual pasa a nuestro proveedor tecnológico a su plataforma, donde él complementa el XML con la representación gráfica que también ya Liliana nos la explicó. Ahí esos dos elementos se unen, se consolidan y se envían vía correo electrónico a nuestro cliente. Nuestro cliente recibe ambos documentos, tanto la representación gráfica como el XML en su correo electrónico. Y ahí nuestro cliente puede tomar una decisión también. Puede aceptar o rechazar la factura. Aquí es muy importante y por eso quiero pedirle nuevamente a Liliana que nos apoye en entender las causales de rechazo y cuáles son esos posibles escenarios en los que el cliente podría eventualmente no aceptar la factura y cuáles son las consecuencias de esa decisión. Liliana, por favor, continúa. Claro que sí. Hemos evidenciado que pueden haber dos causales principales del rechazo de factura por parte del cliente. La primera puede ser por desconocimiento, pues teniendo en cuenta que este es un tema nuevo para nuestros clientes, pues para todos los del sector asegurador, por desconocimiento que les llegue la factura y no sepa qué se le está cobrando. ¿Por qué puede pasar esto? Como está implementado el modelo de facturación, la factura le llega prácticamente en línea a nuestros clientes. Una vez el expedidor genere la póliza, por debajo se va a generar la factura y es un proceso que se tarda cuestión de minutos. Entonces, la factura normalmente le va a llegar primero al cliente antes de que le llegue la póliza de seguro. Entonces, de pronto, por desconocimiento, el cliente nos puede rechazar la factura. Esa sería una causal de rechazo, desconocimiento. Entonces, un papel importante que juegan ustedes es concientizar y sensibilizar a nuestros clientes de cómo está el proceso y que quizás su factura va a llegar primero antes de la póliza, pues abstenerse de rechazarla antes de que conozca su póliza para saber pues si está correcta. Y la segunda causal puede obedecer a temas de expedición ya de la póliza. Como les comenté, el proceso de factura es automático, quiere decir que no se va a generar ninguna transformación a la información que se expide. Entonces, si se llega a cometer alguna imprecisión, alguna inconsistencia en la expedición de la póliza, pues esta se verá reflejada también en la factura electrónica. Entonces, el cliente nos puede devolver porque de pronto el valor no corresponde al que se le había negociado, porque su número de identificación no es correcta, porque su nombre no es correcto. Entonces, para estos casos, en nuestro modelo de factura electrónica va a haber un nuevo actor en la compañía que es un administrador de facturación electrónica. Para el primer caso que les comenté, que puede ser por desconocimiento del cliente, nuestro administrador de factura va a poder gestionar esos rechazos, tendrá que generar una nota crédito a la factura y volver a generar una nueva factura, porque ello no implicaría ningún cambio de valores ni de data. Pero si por el contrario el rechazo obedece por un tema técnico ya de la póliza o lo que les comentaba de data del cliente, en ese caso sí a través de nuestro administrador se tendrá que comunicar directamente con el expedidor de la póliza para solicitar el cambio. Eso implica pues que se tendrá que hacer un endoso de reversión y volver a generar uno pues con las correcciones solicitadas. Gracias, Liliana. Súper importante entonces esta labor que ustedes pueden ayudarnos a cumplir en la concientización y sensibilización con nuestros clientes, en el entendido de que este modelo para muchos de ellos seguramente será nuevo y queremos mitigar bastante la causal de rechazo de desconocimiento, que cuando efectivamente se rechace una factura sea porque efectivamente hay algún ajuste que realizar, pero que no sea un tema de desconocimiento y creo que ahí ustedes juegan un papel muy importante. A continuación vamos a mirar un poco un tema súper clave para ustedes, que es conocer cuáles son esos impactos en los módulos de CICE, cuáles son esos cambios y esas nuevas informaciones que debemos complementar. Para eso nos va a acompañar entonces Joana, quien nos va a presentar el tema. Joana, continúa, por favor. Para todos, efectivamente, mencionaba mis compañeros,
En cuanto al proceso de emisión, este no se vio afectado en su operatividad o en su paso a paso como hoy en día lo vienen manejando aliados delegados. Sin embargo, ¿qué se modificó o qué ha cambiado? Cambió o debemos complementar la información cuando creamos el asegurado en el SUB. Entonces, en el SUB vamos a encontrar 3 campos adicionales. ¿Cuáles son? El primer campo que vemos es el que se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla, donde nos indica que debemos incluir la información de facturación electrónica. Esta información la vamos a encontrar en el RUT de nuestros asegurados, que nos pide si es o no responsable de IVA. Pues por default el SUB me va a traer que no es responsable de IVA, sin embargo, pues como les digo, este corresponderá a la información que se registre en el RUT de nuestros asegurados. En ese mismo campo vamos a encontrar un combo, una lista de desplegables de responsabilidades fiscales, las cuales vemos en la parte inferior de la pantalla. Estas son las que se encuentran codificadas por parte de la DIAN y también ahorita ya les mostramos en un ejemplo donde podemos identificarlas o visualizarlas. Estas entonces, yo despliego la lista, selecciono la o las que correspondan a mi asegurado, porque un asegurado puede tener una o varias responsabilidades fiscales. Selecciono una por una y le doy a agregar y se me van a visualizar debajo del check de facturador electrónico. Este check de facturador electrónico, ¿cómo sé si es o no facturador? Igual en el RUT, ahorita les vamos a mostrar cómo identificar si es o no. Si es facturador electrónico, debo marcar el check y automáticamente el campo de correo electrónico de facturador electrónico se vuelve obligatorio, lo que indica que no me va a dejar grabar o actualizar ese asegurado sin esa información. Si el cliente no es facturador electrónico, lo que debo es solicitarle al cliente un correo electrónico mediante el cual la compañía pueda notificarle o remitirle su factura electrónica de la póliza. Entonces, anteriormente en el campo email, que es el que se muestra a la parte derecha de la pantalla, encontrábamos únicamente interno y externo, pues eran los correos que teníamos para información de nuestros clientes. Ahora encontramos el de facturación electrónica. ¿Cuál es la variable ahí? Que si es facturador electrónico, debe sí o sí notificarme o suministrarme el correo que tiene autorizado y dispuesto ante la DIAN. Si no es facturador, pues yo igual puedo marcar el check elegir el tipo de correo facturador electrónico, coloco el correo que el cliente me suministre y lo pongo como principal en aras de que a ese correo sea notificada la factura electrónica. Aquí la invitación es que por favor seamos muy juiciosos y muy conscientes de la información que vamos a incluir en el SUB, desde el nombre hasta el número de identificación, dado que esta es la información que va a viajar hacia la DIAN. Entonces, si incluimos una información de responsabilidad que no es la que corresponde a nuestro asegurado, pues es la información que se va a reportar ante la DIAN. Y pues de ahí todas las revisiones que puedan haber o los inconvenientes que podamos generar ante la DIAN y ante el cliente. Y en el campo de correo electrónico siempre colocar uno que sea real, que esté bien diligenciado, porque hemos encontrado en estos pocos días que nos colocan no tiene correo @gmail o JJ. Entonces esto que nos genera automáticamente un rechazo de esa factura ante la DIAN. Listo. Eso frente al SUB. Listo. A continuación, mi compañera de extremo. Gracias, Joana. En este slide quisimos hacer de una manera más dinámica, explicarles de dónde podemos obtener la información que en este momento se está solicitando en SUB de cara a facturación electrónica. Es importante tener en cuenta que pues, todas las personas jurídicas deben tener el RUT. En el RUT, en la primera página, se encuentra en la parte inferior un campo que se denomina responsabilidades y calidades, en la cual encontraremos un listado de actividades que nos darán el insumo para diligenciar la información en SUB.
Entonces, como nos decía Joana, el primer campo nuevo que encontramos es el tipo de régimen. Ese tipo de régimen está enfocado al IVA, saber si nuestro cliente es responsable o no de IVA. Entonces, para el ejemplo, en este RUT encontramos, igual acá se los dejamos escritos, frente a responsabilidades del IVA, las dos actividades que se encuentran vigentes son la 48 y la 49. La 48 indica que el tercero sí es responsable de IVA y la 49 que no es responsable de IVA. Con esta codificación lo encontraremos si el RUT se encuentra actualizado. Actualizado es a partir más o menos de agosto del 2019 hacia adelante. Si de pronto tenemos un RUT que está anterior a esa fecha, estas actividades frente al IVA se podrán identificar con los códigos 11 y 12, que fue material que les suministramos el día de ayer a través de correo electrónico, donde podrán encontrar más detallada esta información. Eso de cara a la responsabilidad del IVA. Nos han llegado preguntas de no tiene ninguna de las dos. Si no tiene ninguna de las dos, marquemos no responsable de IVA. ¿Listo? De cara a las responsabilidades fiscales, que es el segundo combo, también se encontrarán en la misma parte del RUT. ¿Cómo las identifico? Con los códigos, como se encuentran en esta diapositiva. Las únicas que en este momento la DIAN está solicitando o requiere conocer son estas 4 que se encuentran acá y ya les explico la última que es. Entonces, la de gran contribuyente, autorretenedor, agente de retención de IVA y régimen simple de tributación. ¿Qué debo hacer? Debo ir a validar en el RUT de mi cliente si alguna de estas 4 responsabilidades las tiene en el RUT. Si no tiene ninguna o si tiene una, marco la que tenga en el sub. Si no tiene ninguna, entonces le voy a colocar la última que dice no responsable. Si no tiene ninguna de las que en el listado está, en sub se habilitan, si no están en el RUT, pongo no responsable. Y el último campo que hace referencia a facturador electrónico, también se podrá encontrar esas responsabilidades en el RUT y se podrán identificar con la actividad, bueno, en este momento 38, 39 y 52. También está en el comunicado que les enviamos el día de ayer. Si el tercero tiene alguna de esas 3 actividades, quiere decir que es facturador electrónico. Entonces, en sub voy a marcar el check de facturador electrónico. Como explicaba Joana, ¿cuál es la diferencia de que sea facturador electrónico o no? ¿Por qué estamos haciendo esa pregunta? Si el cliente informa o tiene la responsabilidad de facturador electrónico, está obligado o estuvo obligado a registrar ante la DIAN un correo electrónico exclusivo para el envío de facturación electrónica. O sea, debe tener un correo habilitado únicamente para que todos sus proveedores le envíen facturación electrónica. Esa es la diferencia entre marcar el check o no. Sin embargo, así no sea facturador electrónico, se está solicitando un correo electrónico, ahí sí el que él nos indique, para hacerle la entrega de su facturación electrónica. ¿Listo? En cuanto al tema del correo, el ideal, como les digo, si es facturador electrónico, es que nos indique el correo que tiene habilitado para el efecto. Si no, y si no es posible que nos indique un correo electrónico, podemos hacer 2 cosas. O tomar el correo que se encuentra también en la primera hoja del RUT registrado, o en la Cámara de Comercio, si la tenemos, también se tiene registrado un correo, las compañías registran un correo, pues tomaríamos ese. Lo importante, como lo decía Joana, es siempre colocar un correo válido del cliente, no colocar de pronto un correo de previsora o un correo personal de la persona, perdón la redundancia, que está expidiendo, o poner XXX o no tiene, porque si se pone esta información así, no se va a poder generar la factura y eso nos va a generar inconsistencias y pues también de cara al cliente, porque el cliente ya lo que él necesita para los efectos fiscales es la factura. Entonces, importante ese tema a la hora de diligenciar la información de nuestros asegurados. Vale. Joanita, para que nos expliques un poco el control que se creó en CICE para este tema. Listo, entonces efectivamente, pues en cuanto a la emisión no hubo variaciones, pero
En aras de garantizar que la información sea actualizada previo a emitir una póliza o cualquier endoso de modificación, digamos que aquí previo a mostrarles los controles, queremos aclararles que si bien como lo explicaba Liliana en unas diapositivas anteriores, solo se genera factura electrónica cuando existe un movimiento de prima mayor a 0 o menor a 0. Cuando yo voy a hacer una modificación o un endoso que no genere prima por primera vez para un asegurado que no haya incluido o actualizado la información de facturación electrónica, debo actualizarlo. Esto no quiere decir que se vaya a generar factura, pero sí debo desde ese momento actualizar el asegurado, porque como en una sucursal o un aliado puede estar expidiendo no sé, ese endoso sin modificación a ese mismo cliente en otra sucursal, o otro aliado puede estarle emitiendo una póliza ya con movimiento de prima, entonces debemos garantizar que esa actualización se haga por lo menos una vez al año o cada que el cliente renueve o modifique sus responsabilidades fiscales. Entonces vamos a encontrar este tipo de controles que algunos en esta semana nos reportaron como errores. No corresponden a errores, sino al control de política de adquirientes, y lo que me dice el mensaje es que no puedo seguir o no puedo grabar la póliza porque no cuento con la información de responsabilidad fiscal. Entonces la pantalla que estamos viendo corresponde a CICE 2G. En CICE 2G el control se dispara únicamente al final cuando ya voy a darle grabar póliza. Entonces la invitación es para que previo a emitir cualquier endoso o póliza nueva, hagamos la actualización del SUP de la información de nuestro tomador. En la siguiente pantalla vamos a ver en el módulo de vida, cuando estoy emitiendo la póliza, es decir, el endoso 0, igual se va a disparar cuando voy a grabar la póliza, la política de control de adquirientes. Para vida es importante mencionar que esta política nos va a arrojar, así vaya a ser, por ejemplo, un endoso de modificación, una nota de crédito, una nota de débito, pues entendemos que esta sesión es para cumplimiento y autos, que son los productos que ustedes tienen delegados, pero pues es importante que ustedes también conozcan este tipo de información. En el siguiente slide vamos a ver el control de adquirientes en nuestro aplicativo de R1. Igual cuando estoy generando el temporario, entonces es cuando se me va a disparar la política y me va a decir que el tomador no contiene la información de factura electrónica. Para el caso de ustedes, aplicará el siguiente slide que corresponde a CICE 3G R2, que es por donde ustedes emiten cumplimiento y automóviles. Aquí la política restrictiva sí nos la arroja el sistema cuando voy a cargar el riesgo, es decir, cuando únicamente incluyo la información básica de ese cliente. Esta semana se nos estaba arrojando la política también cuando se hacía el proceso de cotización. Esto fue corregido desde ese mismo instante porque entendemos que para cotización la información que nos suministra el cliente es muy básica. Pero aquí el llamado es que como después yo como expedidor puedo retomar esa cotización y seguir emitiendo la póliza en caso de que el cliente me acepte esa oferta, es que previo a emitir la póliza hagamos la actualización de esos campos para garantizar que la factura electrónica sea pues remitida y notificada correctamente. Listo. Perfecto, Joanita, muchas gracias. Aquí vamos a pedirle nuevamente a Liliana, digamos, como una medida contingente que hemos tratado de facilitar durante esta semana de implementación. Diseñamos este documento con el cual ustedes también podrán apoyarse un poco para tener de nuestros clientes la información. No sé, Lili, si nos ayudas un poquito a socializar este documento. Sí, señor. Creamos este formulario principalmente para aquellos clientes que manifiestan no tener RUT. Deberían ser normalmente personas naturales, como lo expliqué anteriormente, todas las personas jurídicas deberían tener RUT. Entonces, básicamente es para aquellos quienes manifiestan no estar registrados en el RUT, no tener RUT, pues para que quede el soporte de que la información se le preguntó y directamente a ellos y pues no la suministraron conforme a sus responsabilidades. Tiene la misma información que se está pidiendo en el SUB, simplemente es para que ellos la diligencien, entonces a qué régimen fiscal pertenece, nuevamente si es responsable o no responsable, las responsabilidades fiscales que tiene, pues nos dirá que no es responsable, y si es facturador electrónico o no, y de todas maneras que nos indique a qué correo le podemos hacer entrega de la factura electrónica.
Entonces, ese formato fue diseñado principalmente para ese tipo de personas. Perfecto, Liliana, muchísimas gracias. Creo que con estos mecanismos, digamos, lo que buscamos es facilitar, conseguir la información con los clientes. Como ya lo dijimos, lo ideal es hacerlo a través del RUT, pero entendemos que no en todos los casos lo tienen o no lo tienen actualizado. Entonces, un mecanismo, digamos, alterno que podríamos utilizar en medio de esa contingencia para el inicio del proceso sería apoyarnos con este formato. Igual una documentación que también les compartimos ayer vía comunicación corporativa. Es importante ahora, pues vamos a abrir la sesión o el espacio para las preguntas. Queremos invitarlos a que nos transmitan las inquietudes que puedan tener frente a la implementación, los temas que hemos visto, los conceptos y por supuesto también que nos participen en la encuesta que tenemos prevista y les vamos a compartir al chat. Para nosotros es muy importante conocer sus opiniones, entonces le voy a pedir al equipo, a Joana, si vemos preguntas en el chat para que las vayamos leyendo y les vayamos dando la claridad que corresponda. Listo, sí, señor. Tenemos varias preguntas, entonces una primera que nos hacen es, ¿podrían por favor repetir en qué caso de emisión se generará la factura? Claro, sí, señora. Se generará factura o nota crédito para todos aquellos movimientos que impliquen movimiento de prima, bien sea positiva o negativa. Si es positiva, se generará una factura electrónica. Si es negativa, se generará una nota crédito. Listo. ¿Por qué es importante que el tomador reciba y guarde el archivo XML? Porque para todos los efectos, tanto comerciales, fiscales y tributarios, el documento válido, lo que se convierte ahora en título o valor, es el XML. La representación gráfica no tiene ninguna validez, simplemente es para poder, digamos que se entienda un poco más la factura, y hay muchas personas que no son obligados a facturar, personas naturales, pues un XML no lo entienden, por eso se emite la representación gráfica de la factura, que contiene todos los requisitos de ley. Sin embargo, no es el documento idóneo para cualquier efecto, sino es el XML. Entonces, importante esa pregunta. Sí, efectivamente, lo más importante en facturación electrónica es el archivo XML. ¿El documento se envía directamente al cliente o al intermediario de seguros? El documento se envía directamente al cliente. La norma nos dice que debe ser entregada al adquirente, entonces por eso se debe solicitar directamente al adquirente el correo que tenga habilitado para el efecto. Si ya el intermediario requiere una copia de la factura, sí tendrá que ser previa solicitud, se le podrá entregar una copia de la factura que le fue enviada al cliente, pero como el proceso directo será al cliente. Listo, aquí es decir que todo cliente debe tener correo electrónico. El ideal es que sí, entendemos que, por ejemplo, personas naturales no puedan tener correo electrónico. En el caso en que no lo tengan, pues estaríamos obligados a hacerle entrega de la factura impresa de la representación gráfica, porque si no tiene correo, pues no tendremos cómo enviarle el XML, pero eso sería ya a solicitud del cliente. Por eso sí es importante solicitar un correo electrónico. Listo, la siguiente es ¿cómo será el proceso para los casos que se tenga que anular la póliza? Entonces, bueno, aquí frente a los movimientos que se generan por el rol del negocio, es decir, el día a día en el que el cliente me solicita la póliza, después me pide una disminución, después me dice que no, que se la cancele, después me dice que se la emita por un mayor valor asegurado. Digamos que estos movimientos normales pues se tienen que seguir efectuando como hoy se vienen realizando. Sin embargo, pues cada que ese movimiento o esa emisión genere una prima negativa o positiva, se va a generar un documento electrónico de cara a la DIAN. ¿Qué pasa con los errores de expedición? Los errores, pues como lo veíamos, puede ser una causal de rechazo, ya sea por el tomador o por la DIAN directamente por las validaciones que hace. Y aquí pues se notificará al expedidor para que el expedidor realice un endoso de modificación, aclaración o el que haya lugar. Por ejemplo, si es un tema en la información básica del tomador como el nombre, pues sí tendrá que efectivamente cancelarse la póliza y volverse a expedir.
Entonces, pues ahí, frente a esa pregunta, la invitación es a que minimicemos esos errores humanos, que obviamente no estamos exentos, pero pues aquí la idea es que nos hagamos un tema de autocontrol para que minimicemos esos errores humanos de expedición. Listo, la siguiente pregunta es, ¿la factura va a salir siempre a nombre del tomador? La regla general es sí, excepto para los casos que le comentábamos de las expediciones a sociedades futuras. Cuando son sociedades futuras, en la factura se va a poder identificar quién es el tomador de la póliza, que en ese caso sería la sociedad futura, pero en la parte del cliente se identificará el nombre de las personas que hagan parte de esa sociedad futura. Nos hacen una recomendación o una pregunta para que la contemplemos, y es: cuando es un cliente actual de la compañía y realiza el proceso de actualización de SARLAF telefónicamente, ¿la información de factura electrónica se actualizará en ese mismo proceso? Bueno, ahí de pronto para claridad, en este momento todavía no lo tenemos vinculado con el tema de SARLAF, pero por supuesto lo estamos contemplando para irlo optimizando y ver de qué manera desde el mismo momento en que actualicemos el SARLAF podamos incluir parte de esta información que va a ser obligatoria para el proceso de emisión, claro que sí. Liliana, aunque esto ya lo comentaste, pero me parece prudente volver a efectuar la pregunta para que nos quede claro, y es: buenos días, si el cliente no tiene root, ¿qué hacemos en ese caso? Si el cliente no tiene root, debemos suministrarle el formato que se creó para el efecto para que lo diligencie y nos quede el soporte, pues que esa información fue entregada de parte del cliente, que indica que no tiene root. Importante aclarar que estos casos se deberían presentar únicamente para personas naturales. Todas las personas jurídicas deben tener un root. Los clientes acostumbran a devolver una factura que se realiza en los últimos días del mes porque hacen su cierre los días 25. ¿Esto lo puede seguir haciendo o la factura que se genere en estas fechas las debe de recibir? Digamos que de cara a la norma, no hay una norma que permita ese comportamiento. Eso es un tema de manejo comercial con los clientes. Y menos en este proceso de facturación electrónica donde la facturación es en línea. O sea, si la póliza se expide el último día, pues evidentemente su factura le va a llegar en el último día. Entonces, sí es un manejo muy comercial con el cliente, de saber si el cliente pues tiene su cierre antes del 25, nosotros tratar de expedir la póliza antes de esa fecha para que su factura le salga pues con la fecha que él requiere. En los casos en que de pronto salga el último día y él nos la rechace por la fecha, para ese rechazo él tendría que entrar directamente a nuestra plataforma de factura, que ese link le llegará a través del correo electrónico donde le llegue la factura y la representación gráfica y el XML, le llegará un link también al cual deberá ingresar a aceptar o rechazar la factura. Si él decide rechazar la factura y lo hace a través del portal, nuestro administrador de factura va a poder entrar y generar una nota crédito a esa factura sin necesidad de hacer una afectación de endoso, sino directamente en factura, y volver a generar una nueva factura pues del siguiente mes para los temas que él tenga contables. Pero si tratar en lo posible, si ya sabemos que el cliente no recibe sino factura hasta tal fecha, pues que la póliza se le expida dentro de esas fechas para minimizar estos temas de rechazos. Listo, acá nos preguntan, por favor, para los clientes que están pagando póliza en forma mensual y que empezó la vigencia en febrero de este año, ¿se les va a expedir factura electrónica o cuando se renueve nuevamente la póliza se empieza a expedir? Entonces, aquí hay que hacer varias apreciaciones. Efectivamente, para el cliente que venía facturando, digamos, por ejemplo, en los casos de transportes mensual, bimensual, a partir de mañana la póliza deja de ser el documento equivalente y efectivamente para todos los movimientos que se generen de aquí en adelante va a generar factura o nota crédito.
Pero también hay que hacer la aclaración de que una cosa es la factura o la prima que yo pacte anual con mi cliente y otra muy diferente es la forma de pago. Entonces, la forma de pago no van a cambiar, es decir, va a seguir saliendo la póliza con los voucher o con los desprendibles para que el cliente haga sus pagos dependiendo de la modalidad o forma de pago, pero la factura va a salir por la totalidad de la prima, pues aclarando esa forma de pago, que son dos situaciones diferentes. Ahí, Joanita, perdóname que te complemente y creo que me das la entrada precisa para comentarles también algo. Este proceso también tiene alcance para la financiación de primas. Entonces, en el evento en que ustedes les apliquen con sus clientes para el proceso de financiación que tiene la compañía, también comenzarán a recibir nuestros clientes facturación por los intereses que hacen parte de ese proceso, para que lo tengan presente, por favor. Continúa, Joanita. Listo, regálame que estoy acá leyendo. Ese formato de control que reemplaza al RUT se debe enviar a la CIA o radicar de alguna manera. A la CIA me imagino que es a nuestro cliente. Pues, A compañía, que sí, entenderá que la compañía. Pero a nosotros, previsora, o... Sí, lo preguntan es que, pues me imagino que como ellos son aliados y tienen la expedición delegada, si deben enviarlo como soporte de la sí, dentro de la, sí, debe ser un documento ya adicional de los documentos o soportes de la expedición de la póliza. Vale, tenemos más inquietudes, vamos cerrando, nos quedan 3 minuticos para inquietudes y hacer cierre. Como las que no hemos atendido. Perfecto. Entre tanto van mirando ahí, Joanita, recordarles a las personas que pues nos dirigencia la encuesta que tenemos ahí en el chat, es importante para nosotros conocer sus opiniones y también mencionarles que mañana tenemos una citación o una charla general también con aliados. Hoy, digamos, trabajamos puntualmente con ustedes que tienen el rol de expedición delegada, mañana tendremos una charla con aliados en general donde vamos a transmitir nuevamente esos conceptos y esos, digamos, elementos importantes del proceso de factura electrónica. Listo, aquí nos pregunta, ¿cuánto tiempo tiene el cliente para aceptar o rechazar la factura? Para hacerlo a través de nuestro portal son 3 días. Si dentro de esos 3 días él no entra al portal a hacer ninguna gestión sobre la factura se entiende aceptada tácitamente. Mencionarles igualmente que ahí en nuestro chat ya encuentran las líneas de atención en las que se pueden comunicar con nosotros. Listo, nos preguntan que si se puede colocar como alterno el correo del intermediario o cuántos correos máximo podemos registrar para el envío de factura electrónica. En este momento solo se puede registrar un correo electrónico y el ideal o la norma habla que sea el correo directamente del adquirente. Listo, nos preguntan que si el cliente puede suministrarnos otro correo en caso de que él no tenga correo, el de un familiar, el de un amigo o el de alguien que le pueda notificar la factura. Sí, claro, lo importante, como decíamos o como hemos mencionado, es que sea el que él indique, entonces que quede registrado pues en ese formato para que sepamos que fue que él lo indicó. Listo, y las últimas 2 preguntas ya por el tiempo sería, ¿el formato de control debe ir firmado por el cliente? En la medida de lo posible, sí. O si lo envía a través del correo electrónico del cliente, pues ese nos quedará como soporte que fue enviado por correo electrónico. Listo. ¿Qué significa a qué régimen fiscal pertenece? ¿Esto aplica para personas naturales y jurídicas? Sí, aplica para todos. Hay personas naturales que estamos registradas ante la DIAN y tenemos RUT y tenemos responsabilidades frente al IVA. Puede ser que seamos no responsables
y responsabilidades fiscales que son más de cara al impuesto de renta. Entonces, la diferencia es que de cara al sub, lo que dice tipo de régimen es referente al IVA. Y responsabilidades fiscales es como referente al impuesto de renta. Pero sí aplica tanto para persona natural como para persona jurídica. La diferencia puede ser que unos sean no responsables en ninguna de las dos que acabo de mencionar. Listo, yo creo que ahí podemos dar por cierre, hemos como abarcado la mayoría de los temas y pues el tiempo también nos culmina. Claro que sí, y pues igual invitarlos a que en la encuesta que les estamos colocando a disposición ustedes en el chat, también abrimos un espacio para que nos transmitan las inquietudes y pues posteriormente haremos una consolidación y seguramente haremos una respuesta general de esas mismas preguntas para todos ustedes. Pues nada, creo que agradecerles su asistencia, su participación. Creo que han salido preguntas muy interesantes. Esperamos haber sido claros frente a los conceptos. Por supuesto, estaremos aquí atentos a recibir sus inquietudes, sus recomendaciones y invitarlos nuevamente. Este es un proceso que arranca para todos, para la compañía, para ustedes, para todos los sectores de la economía nacional. Entonces, creo que es un trabajo colaborativo en el que todos tenemos una buena parte de responsabilidad. Entonces, invitarlos para que junto con nosotros nos ayuden a poner en marcha este proceso de la mejor manera. Les agradecemos a todos su asistencia. Tengan un resto de día fabuloso. Que estén muy bien. Hasta luego.